Buenos días a todos. Primero voy a presentarme. Yo soy Tomás Collos, trabajo en APRESID, en Sistema Chakras, y hoy tengo el agrado de presentar este taller. Este taller se enmarca dentro de la chakra bandera, cuya finalidad es desarrollar un manejo integrado de las malezas que ellos consideran de difícil control. Son malezas asociadas a resistencia. Para los que no conocen Sistema Chakras es un sistema de trabajo integrado para el desarrollo de tecnologías sustentables en ambientes definidos y sistemas de producción definidos, para el desarrollo de recursos humanos y para la transferencia del conocimiento que se va generando a los usuarios de las mismas, a los miembros de la chakra. Básicamente, Chakras lo que hace es detectar un problema productivo, una demanda desde el productor y poner en funcionamiento un plan de acción para resolver ese problema o dar respuesta a esa demanda. Esta respuesta se genera a través de una estructura básica de funcionamiento, donde hay un gerente técnico de desarrollo, un técnico abocado al proyecto, que es quien ejecuta el plan de acción y transfiere lo que se va generando, que aprovecho para presentar a Francisco Cosi, ingeniero agrónomo. Y Francisco va acompañado de un equipo que está representado por una mesa de expertos, que son expertos que los convoca la temática, expertos zonales y fuera de la zona también. Es por eso que hoy también nos acompaña Martín Marcetti, componente de esta mesa técnica. También Francisco está acompañado por una coordinación zonal desde Sistema Chakras, que lo que hace es asistirlo en lo que él necesite y auditar que todo vaya en tiempo y forma. Y por último, el principal actor de todo esto, que es el productor, que en este caso son varios productores, pero lo tenemos a Germán Esponda en representación de esa figura. Por último, recordarles que está prohibido fumar en la sala. Pongan sus celulares en vibrador y mantengan el orden. Y al final va a haber un espacio de preguntas que vayan levantando la mano y las vamos contestando. Así que, Germán, te doy la palabra para que cuentes un poco por qué decidieron constituir un proyecto Chakras. Buenos días a todos. Bueno, yo como representación de los productores que forman parte de la Chakra Bandera. Chakra Bandera llegó como para darnos una solución en una temática que nos preocupaba a todos y encontramos en APRESID una organización, una facilidad de encarar la temática que a todos nos preocupaba y se nos hace difícil con la vorágine diaria de la producción o a los técnicos mismos abocados a su trabajo, buscar los puntos claves en esta problemática. APRESID nos brindó esta posibilidad, nos pareció muy bueno el proyecto, estamos muy conformes, está organizado de una forma muy práctica. Y bueno, tenemos a Francisco que está abocado exclusivamente a las temáticas, a la problemática que nos aboca en la zona, que son las malezas, que los ensayos se hacen en situ, en los campos donde realmente tenemos la problemática, no nos llevamos por otros ensayos, sino que eso atribuyen a formar y a mejorar las soluciones para la problemática de la zona. Y bueno, estamos más que agradecidos con el trabajo que se está haciendo y además a la mesa de expertos que también ayudan a colaborar en todas las decisiones. Y bueno, es una forma de encarar una problemática organizada que es lo que a nosotros nos complicaba para poder llevar la producción a cabo. En este caso lo encontramos por medio de APRESID con el sistema Chakra. Nosotros estamos más que conformes y satisfechos, así que bueno, agradecidos estamos. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al taller, la parte que vamos a presentar sobre la maleza que más problemas nos está generando en bandera. El grupo viene trabajando con 6 especies de malezas de difícil control.
Pero en este taller vamos a enfocarnos en Papophorum cespitosum, que es la maleza que está generalizada en todo el sureste de la provincia de Santiago del Estero. Para eso vamos a empezar comentando qué es Papophorum cespitosum. Puede haber gente que no la conozca. Es una especie que se desarrolla en los ambientes cálidos y semiáridos de América, es decir, es una maleza que la tenemos desde la historia, es una maleza nativa, no es una maleza que vino desde otras regiones, por lo tanto está muy bien adaptada a los sistemas, a los ambientes. Y en nuestro país tenemos 6 géneros de los 10 de Papophorum, y el que nos está generando muchos problemas en bandera es la especie Papophorum cespitosum. Esta especie se la comenzó a ver en los sistemas a partir del 2006, empezó a llamar la atención. Primero no se sabía exactamente con quién estábamos tratando, no sabíamos la especie. Se encontraba básicamente en los lugares salinos o ambientes poco productivos. Y luego en el año 2008, con la gran sequía que hubo, esta maleza fue capaz de expandirse y empezar a colonizar otras zonas debido a que había muchos campos que los cultivos no eran competitivos o campos que no se habían sembrado. Por lo tanto, la maleza comenzó a difundirse. En el 2009 se mandó, digamos, yo no fui, pero los productores de la zona mandaron a hacer la determinación, a lindear, y la determinaron como Papophorum cespitosum. En ese momento se sabía contra quién teníamos la batalla. Por lo tanto, se comenzó a estudiar lo que es la biología de la maleza para saber cómo vamos a combatir esa batalla, conociendo el comportamiento de la misma en la zona definida de bandera y sus alrededores. Entonces empezamos a ver que es una maleza de muy difícil manejo, y especialmente de difícil control. Cuando hablamos de control químico, las herramientas que venimos probando hasta el momento, sobre todo en postemergencia, venimos fracasando, y por ahí pudimos encontrar algunos pequeños resultados que nos podrían dar las líneas a trabajar. Pero básicamente tenemos que destacar cómo es ese comportamiento de la maleza, cómo en un momento tan rápidamente es capaz de colonizar campos nuevos, es muy agresiva, sus nacimientos son en forma explosiva en determinadas épocas del año. Sumado a eso, que es una planta perenne, y estaríamos hablando de un manejo, dos tipos de manejo, lo que es los nacimientos y lo que son las matas que nos vienen quedando, se vienen acumulando año tras año. Entonces, es una maleza que nos cuesta mucho manejarla. Estos son los nacimientos de la maleza en una determinada época del año, donde se ve que en noviembre se dan grandes picos de nacimiento, y allí es donde nosotros tenemos que hacer foco, porque es una época donde estamos en el barbecho químico. Nosotros en el norte sembramos, tenemos siembras tardías, es decir, la soja empezamos después del 5 o 10 de diciembre y el maíz son maíces de enero. Por lo tanto, tenemos un barbecho químico muy largo, y en esos meses de noviembre y diciembre la oferta ambiental es tan alta que la maleza es capaz de utilizar esos recursos, y no tenemos cultivo en ese momento. Por lo tanto, es un momento clave donde nosotros necesitamos empezar a controlarla. Luego se da otro pico de nacimiento en marzo-abril, donde ya tenemos un cultivo, y si tenemos un cultivo competitivo no sería un gran problema para el control de los nacimientos. Perdón, vamos a ponerla en diapositiva. Así se... Ah, está puesta. Y bueno, veníamos hablando de nacimientos, pero tenemos que saber que una maleza, una planta mata, una mata de Papophorum que ya tiene desarrollado todo su sistema en forma abundante, es capaz de producir hasta 50.000 semillas por ciclo, con un poder germinativo muy alto. Y esto hace que
el poder que tenga de avanzar y colonizar esos lotes sea en forma muy rápida. Nosotros hemos visto campos que se han invadido de la maleza de una campaña a la otra. Y eso por trabajar, digamos, sin todas las herramientas que vamos a mostrar a continuación. Vemos que en diciembre se produce la mayor cantidad de producción de semillas. Entonces nos ponemos a ver, la maleza nace en primeros días de noviembre y de ahí comienza a desarrollarse. Entonces tenemos que empezar a analizar cuánto tiempo tenemos nosotros en actuar. Podemos entrar con prácticas culturales, como cultivo de cobertura o alguna aplicación de herbicidas presiembra. Estaríamos hablando de principios de octubre, donde tenemos que realizar ese tipo de acciones. Luego tenemos un periodo muy corto de emergencia macullaje, que es el momento clave para atacar la maleza con herbicidas postemergentes, solamente de 14 días. Luego tenemos 24 días de macollaje a inicio de floración, que es una etapa que también la podemos controlar, pero con una menor eficiencia y tendríamos que ir a dosis más altas, ya sea de graminicidas, dentro de ellos FOP o DIM. Y luego, bueno, ya de inicio de floración a fructificación, 10 días, donde ya prácticamente con aplicaciones de herbicidas no vamos a controlar esas matas fácilmente, nos va a salir muy caro y con una eficiencia muy baja. Y aquí quiero demostrar la rapidez que tiene la especie desde que nace hasta que deja nuevas descendencias, no pasan más de 48 días. Entonces son ciclos que se van cumpliendo con una tasa muy alta. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a pensar en forma de un semáforo, donde tenemos un momento con luz verde, donde tenemos distintas estrategias a usar, que podemos tener una alta eficiencia de control. Luego, un determinado tiempo que tenemos una luz amarilla, se nos achican las posibilidades o estrategias de control a usar. Y luego, cuando la maleza ya se nos escapó, las estrategias a usar son pocas y tienen un impacto muy alto sobre el sistema. Veníamos analizando los nacimientos de la maleza, cómo se desarrolla la plántula hasta florecer. Pero no nos olvidemos que en el campo también tenemos matas o plantas que nos vienen quedando de años anteriores y eso es un grave problema. Vamos a ver cómo se presentan a lo largo del tiempo esta especie. Una vez que llegamos a inicio de primavera o fines de invierno, fines de agosto, por ejemplo, comienzan los rebrotes de esas matas que no habían quedado. Comienzan a reverdecer, luego comienzan a florecer. En verano ya fructifican, largan las semillas, esto incrementa más semillas al banco, más de las que teníamos anteriormente. Y en otoño comienza la planta su latencia y su tasa de crecimiento cero. Pero la ventaja de esta maleza es que pasa el invierno, es perenne, pasa el invierno, el frío, digamos, afecta solamente la parte aérea, pero la parte radicular se mantiene intacta. Pero simultáneamente tenemos las emergencias, como había comentado al principio. En esos momentos, en la primavera, tenemos un gran pico, que es el momento donde nosotros tenemos que actuar con las estrategias que ataquen sobre esos nacimientos. Y luego tenemos ese segundo pico allá a principios de otoño, donde el cultivo es capaz de disminuir o controlar esas emergencias. Bueno, hasta ahora veníamos hablando de muchas ventajas que tiene esta maleza, todas sus fortalezas. Y para actuar nosotros debemos pensar o tratar de buscar cuáles son las debilidades. Y hasta el momento en el estudio de la biología de esta maleza encontramos solamente dos. Quizás en este taller puede salir en el intercambio luego de las opiniones, si alguno tiene otro punto de vista y nos puede llegar a hacer ver otra desventaja que tenga la maleza. Entonces, otra debilidad. Como primera debilidad, lo que encontramos, la baja dormición de esta especie, o sea, las semillas son capaces de germinar apenas caen al suelo. En esta foto vemos
una panícula que cayó al suelo, había humedad, esto en los meses de octubre y noviembre, y las semillas aún dentro de esa panícula son capaces de emerger, de germinar. Entonces, por lo tanto, nosotros pensamos, esta maleza, ¿cómo se comporta? Y bueno, la maleza comienza a nacer apenas tiene condiciones, ¿no? Básicamente tiene un bajo nivel de dormición. Así como invade rápido un lote, al tener baja dormición, nosotros con determinadas prácticas podemos eliminar o disminuir ese banco de semillas también rápidamente. Luego también la morfología radicular, que por la estructura de la raíz y una dimensión muy pequeña nos da la posibilidad de por ahí, como lo ven, de ejercer algunas prácticas culturales o mecánicas de bajo impacto que nos permitan ir eliminando paulatinamente esas matas que tenemos en el lote. A diferencia de un sorgo de Alepo, creo que es muy grande la diferencia, ya que este sistema radicular explora solamente 10 a 15 centímetros de suelo y como lo saben todos, un sorgo de Alepo explora mucho más y tiene rizomas. Entonces, veníamos hablando de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo hacemos para empezar a manejar esta maleza y cómo hacemos sobre todo para controlarla? Tenemos que empezar a pensar diferente a estos últimos años que vienen trabajando los productores, dejar de lado el glifosato, cipermetrina y el café, y vamos a ponernos a laburar en lo que es el manejo integrado de malezas. Entonces es ahí donde los ingenieros agrónomos empezamos a generar estrategias de control que se combinen juiciosamente para poder controlar de una manera más eficiente. Por lo tanto, empezamos nosotros a estudiar la biología. Todo lo que mostré al principio, para tener una base de cómo se comporta la maleza y en base a eso ajustar las estrategias que mejor o que menor impacto tengan sobre nuestro ambiente y que mayor eficiencia de control vayan teniendo. Por lo tanto, empezamos con estrategias culturales, donde nosotros básicamente apuntamos a cultivos de cobertura, apuntamos a la utilización de grupos de madurez de soja diversas, que algunos grupos, los grupos cortos, sobre todo en el norte, nos darían la posibilidad en años normales de implantar un cultivo de cobertura a diferencia de otros grupos más largos. Es una visión que vamos teniendo de cómo darle la posibilidad a la implantación de un cultivo de cobertura que se desarrolle exitosamente. Luego estrategias químicas también, venimos haciendo ensayos de aplicaciones de herbicidas residuales, las eficiencias de control y también algunas aplicaciones en poda emergente y luego algunas estrategias mecánicas. En este sentido, básicamente empezamos a analizar qué es lo que está haciendo el productor, qué estrategias venían realizando en muchos casos venían apagando incendios con estrategias de alto impacto y lo que planteamos desde la chacra es empezar a ver otro tipo de estrategias que sean de menor impacto, pero que el momento de utilización sea cuando tenemos bajas densidades de maleza, bajas densidades de papoforo y no esperar que de un año para el otro nos invada el lote. Como veíamos, la cantidad de semilla que produce es una semilla que se dispersa con mucha eficiencia. No esperemos tener una alta densidad de matas para comenzar a actuar. Una de las estrategias que recomendamos es la eliminación de matas con azada cuando están en una densidad muy baja y la verdad que es una estrategia que se nota al corto plazo. Y bueno, pensar de esta manera, de un manejo integrado, nos estaría dando la luz verde a continuar en este camino y de ajustar estrategias de manejo en ambientes definidos, que es lo que hace el sistema chacras. Entonces, comenzando con lo que es las estrategias de control cultural, como les dije, veníamos haciendo diferentes ensayos, cultivos de cobertura en siembra directa, distintas especies de gramíneas, trabajamos con 6 gramíneas, ahora estamos trabajando con leguminosas este invierno también y con sucesiones, como para evaluar además de la competencia con malezas, cuál es el aporte de nitrógeno y qué nitrógeno disponible nos va a dejar para el maíz.
también siembras aéreas de cultivo de cobertura, avena sobre soja, grupos de madurez de soja para ver cómo impactan en la posibilidad de hacer un cultivo de cobertura o no en nuestro otoño y primavera. Y luego también, bueno, las siembras aéreas que ya las dije. Este es el resultado de cultivos de cobertura al momento de secado. Son los porcentajes de control de malezas otoño-invernal al momento de secado. Y vemos que el cultivo de cobertura tiene una alta eficiencia de control ocupando desde la salida de la soja, sembrado temprano, sembrado luego de la cosecha de soja, hasta los mediados de septiembre, que es cuando lo secamos. Con el uso de un herbicida residual a la siembra del cultivo de cobertura y sin el uso. Y se ve claramente que las barras amarillas serían sin aplicación de herbicida residual, tienen un control aceptable de la maleza, pero cuando adicionamos el herbicida residual, en este caso usamos mesulfurón, eso incrementa los porcentajes de control y combinadas de esa manera, bueno, nos generan un muy buen resultado. Luego sería cultivos que se dejaron hasta la cosecha, ya esto es el porcentaje de control a mediados de noviembre cuando se fue a la cosecha y por supuesto es una época donde comienzan a emerger las malezas con una gran fuerza y los porcentajes disminuyeron un poco, pero de todas maneras rondan entre el 80 y 92% de control con la aplicación de un herbicida a la siembra. Y lo que hizo el cultivo de cobertura fue aumentar esa residualidad de control en forma combinada. Por lo tanto, el cultivo de cobertura secado a mediados de septiembre, que nos realiza muy buen control de malezas, podemos llegar a la primavera con una muy baja densidad de malezas y luego de secar el cultivo de cobertura aplicar un herbicida residual. Sería la estrategia que nosotros estamos planteando, como para evitar esos nuevos nacimientos luego del secado. El cultivo de cobertura es capaz de competir hasta el momento que lo secamos. Luego de secarlo no compite más, solamente produce un sombreado que en el caso de Papophorum igual es capaz de germinar. Por lo tanto, aplicarle un herbicida residual 10 días luego de secado es lo mejor que venimos encontrando. Y en lo que es cosecha, a mediados de noviembre, unos altos porcentajes de control y apenas se cosechó, al otro día aplicar un herbicida residual, ya sea para maíz o para soja, lo que estemos pensando sembrar. Tenemos un mes más todavía luego de la cosecha, la siembra, o un mes y medio en el caso de maíz, que tenemos que cubrirnos. Bueno, mostré solamente un ensayo de estrategias culturales por cuestiones de tiempo. Ahora vamos a ver algunas estrategias químicas que venimos encontrando resultados. Hay muchos resultados, en este caso se trató de esquematizar los que nos dan resultados, buenos resultados, ponerlos en un esquema. Entonces, partiendo de un sistema donde salimos de un cultivo de soja y vamos hacia un cultivo de maíz, la utilización en esta época de otoño de un glifosato, un graminicida, es muy importante porque es donde nosotros empezamos a encontrar respuestas altamente positivas en el control de matas. Las aplicaciones de graminicidas que hicimos en primavera fracasaron más del 80%, básicamente por las condiciones climáticas que teníamos. Altas temperaturas, baja humedad del suelo, planta estresada, mucho viento en la primavera. No encontramos resultados positivos, pero en el otoño pudimos encontrar altos resultados del control de matas con graminicida y glifosato. Luego, apuntando a lo que es control de emergencias, encontramos, bueno, dos herbicidas en la época del barbecho corto, septiembre-octubre, donde también las condiciones son muy duras. Los herbicidas que mejor resultado mostraron fueron, bueno, isoxaflutole más tincarbazone e imazapir más imazetapir
en la formulación comercial si va hacia un maíz Clearfield. Ayudado con la aplicación de glifosato por otras malezas que tenemos en el lote. Y luego los mejores resultados de los herbicidas en presiembra del cultivo fueron las cloroacetamidas, S-metolaclor y acetoclor. También los probamos a esos herbicidas en la época de barbecho corto, en septiembre-octubre, pero por las condiciones que teníamos no nos dieron buenos resultados. Por lo tanto, preferimos posicionarlos más cerca de la siembra. No, se hizo en aplicaciones separadas. Puntualmente glifosato más graminicida para eliminar las matas y bueno, atracina por una cuestión cultural, o sea, una cuestión de no olvidarnos de las demás malezas. Nosotros trabajamos con una comunidad, aunque tengamos una maleza dominante, tenemos que apuntar al resto de las malezas. Es por esa cuestión que también se propuso en este caso poner atracina. Luego en la rotación inversa, cuando salimos del maíz, por cuestiones de que tenemos otro tipo de malezas a la salida, un lote muy sucio a la salida del maíz, bueno, glifosato más la mezcla de hormonales, altas dosis, y si hace falta un paraquat a los 10 días para matar esas malvas o malezas que son muy duras. Luego, de septiembre a octubre, donde tenemos esos picos de nacimiento de Paphoforum, bueno, mejores resultados, sulfometurón más clorimurón y macetapir más imazapir en la mezcla comercial para soja, diclosulam también. Y nuevamente las cloroacetamidas en diciembre que mostraron los mejores resultados. Y en este caso podríamos sumar también un inhibidor de producción de carotenoides, el clomazone, que también nos obtuvimos resultados alentadores en la emergencia de la maleza. Si hace falta, nos quedaron algunas matas, se nos escaparon algunas plantas de Paphoforum, tenemos la posibilidad de hacer el graminicida al inicio del cultivo. En casos extremos donde tenemos matas que no las pudimos sacar con forma mecánica, la utilización de un doble golpe en gramíneas, si bien la eficiencia de control alcanza tímidamente a un 80%, la mejor experiencia que tuvimos fue glifosato a altas dosis más graminicida, cletodim, y a los 10 días paraquat o glufosinato. Eso en el caso de que nosotros decidamos atacar a matas que tengamos en el lote. Sí, probamos primero el desecante y luego el graminicida, pero para clori funcionó, pero para Paphoforum no. De todas maneras, nosotros seguimos esto ensayando. ¿Cómo? Gramoxone y luego glifosato. Sí, probamos. Pero de la manera inversa teníamos mejores resultados. De todas maneras, como dije, algunos casos llegaron al 80% de control, pero no pudimos eliminar completamente de esa manera. Por lo tanto, las estrategias mecánicas, lo más recomendado es asada cuando tenemos bajas poblaciones. Esto tiene alto impacto porque dejamos de producir semillas y un bajo costo, no estamos cubriendo de un problema. Hay gente que trabaja en la zona, ya se desarrolló, esto es un problema social inclusive. Hay mucha gente que está preocupada y bueno, hay gente que trabaja en este sentido, tiene grupos de personas en blanco y que puede realizar este tipo de trabajo. Entonces, viendo estas estrategias por separado, tratamos de hacer en el sistema lo que es el manejo integrado y tratar de integrar en cada momento el tipo de estrategia. Por lo tanto, este sería los nacimientos de Paphoforum en estado natural. Cuando nosotros ponemos un cultivo, en el caso de soja, y tenemos una baja presión de Paphoforum, es decir, un banco de semillas bajo, de poca densidad,
El cultivo mismo ya nos hace un primer control de estas emergencias. Luego nosotros, teniendo las condiciones de hacer ya sea, si tenemos la suerte de tener una buena humedad residual del cultivo, hacer un barbecho químico que vaya a trigo, o la posibilidad de hacer un cultivo de cobertura, son las ideas que mejor resultado vienen dando. La siembra de trigo o cultivo de cobertura, los mejores resultados fueron triticales, centeno y avena sativa. Luego, bueno, en el caso de que vaya trigo, mejora, digamos, o disminuye el porcentaje de emergencia, esa emergencia de la primavera, la retrasa y la concentra básicamente a principios de noviembre, mediados de noviembre, y nos da la posibilidad de tener los nacimientos más concentrados y una mejor eficiencia en el control con herbicidas residuales. La cosecha de trigo. En el caso de que el año es seco, tenemos menos humedad del suelo, decidimos secarlo al cultivo, porque decimos no llegamos a cosechar o nos consumimos todo el agua. Secamos el cultivo y luego aplicamos un herbicida residual, porque tenemos probado, al no aplicar un herbicida residual, de todas maneras comienzan a emerger las malezas. En la zona que estamos nosotros no generamos materia seca exuberante como para cubrir demasiado el suelo y necesitamos la pata química para continuar. Luego el barbecho químico de maíz también nos terminaría de disminuir ese pico de noviembre, y luego el maíz tardío también nos ayuda a controlar. Por lo tanto, de la situación inicial a la que se ve en este momento es diferente. Hay muchas menos emergencias y ese es lo que tenemos que apuntar hacia el banco de semillas. En el caso inverso, si salimos de maíz, el maíz también ejerce su control. Podemos hacer una siembra aérea si disponemos de buena humedad. Estos cultivos de cobertura se extienden hasta agosto-septiembre, luego la cosecha, el secado de cultivo de cobertura para que no se nos lleve todo el agua, un herbicida residual como habíamos planteado en la parte química. Esos nacimientos se nos concentran en noviembre, y ahí podemos realizar un tratamiento más localizado en el momento, de un tratamiento presiembra, y el cultivo de soja, que también realiza los efectos. Por lo tanto, con este sistema de intensificación en los años que nosotros podamos realizar, son donde se genera el mayor impacto de la disminución de ese banco de semillas de Papaforum. Y en el caso de una alta presión de la maleza, en el caso que tenemos un banco de semillas muy grandes y tenemos una densidad de matas bastante grande también, las estrategias que planteamos son diferentes. Los cultivos de cobertura apuntábamos para evitar los nacimientos o controlar de alguna manera esos nacimientos y concentrarlos en primavera. En este caso, en el cultivo de soja, la cosecha, realizamos el barbecho químico largo como habíamos planteado en la parte química, y aquí entraría alguna estrategia mecánica de bajo impacto, como el uso de azada o la utilización de reja o disco en solamente sitios puntuales. Nosotros sabemos que la maleza invade por zonas definidas, por manchones comienza, y es el momento donde tenemos que actuar. Nosotros localizamos el manchón y realizar alguna estrategia de este tipo para que no se nos expanda. Luego el barbecho químico corto, básicamente con herbicidas residuales, disminuimos también el banco de semillas, y el presiembra de la misma manera. Luego seguramente tenemos escapes de maleza porque los herbicidas no tienen un 100% de eficiencia. Vamos a hacer algún repaso con azada para sacar esas matas e iniciar un cultivo con el campo limpio, que es la clave que en todos los sistemas productivos extensivos tenemos que tener. Y el maíz también nos provoca un control de nacimientos. Bueno, las empresas que son patrocinantes y auspiciantes del sistema Chakras. Y bueno, ahora va a dar unas palabras el ingeniero Martín Marcetti, que es uno de los expertos que nos apoya en la Chacra Bandera.
También hay otro experto que es el ingeniero agrónomo Luis Alieri, que en este caso no puede estar porque tiene otro taller en simultáneo. Bueno, muy cortito porque falta poco tiempo, así pueden hacer un par de preguntas. Creo que lo que suma una chacra a expertos en el tema es la posibilidad de trabajar directamente con la producción y de tener, digamos, alto impacto de sus trabajos, investigaciones y tener el ambiente perfecto para trabajar sin necesidad de renegar tanto o simular situaciones, sino que están donde están ya preparadas, digamos, y uno puede montar sobre eso los trabajos y la investigación y tener impacto rápidamente, como les decía, y es la forma de acercar la ciencia a la producción, que muchas veces es la deuda pendiente o la queja, es vincularlos los dos en un mismo lugar, en un mismo momento, así que eso es realmente palpable y se pueden ver en todos estos trabajos de Francisco y de la mirada integral del sistema y de práctica en general y no solo un manejo químico para control preemergente, otro ensayo para controlar la floración y después otro ensayo aislado, sino esto es un manejo sistémico y se pudo ver perfecto en la presentación de Francisco y creo que eso es la mirada y lo que aporta y lo que suma mucho más que simplemente ver datos aislados donde después analizar y procesar todo eso es lo más difícil. Así que creo que eso es lo que podría decir en cuanto a lo que suma la chacra desde la visión. Muy bien, vamos a dar un espacio de 10 minutos de preguntas. Hola, ¿cómo andás, Francisco? ¿Tenés experiencia con PPO como herbicidas residuales para esta maleza? Para Papoforum algunos PPO fueron importantes en el momento de hacer un doble golpe. En la segunda aplicación tuvimos resultados que quemaban demasiado la maleza, pero fue capaz de a los 80 días volver a emerger, volver a largar hojas nuevas. Siempre que nada tenemos la idea de pensar en la aplicación de estos herbicidas en doble golpe, pero bueno, en el caso de Papoforum todavía no pudimos encontrar el PPO que sea más eficiente y que produzca un alto control de foliar sería, ya sea luego de la aplicación de un sistémico o previamente. Todavía estamos trabajando en eso, hemos trabajado mucho, pero no tenemos un resultado que podamos decir este es el camino. Básicamente el control de emergencia con los residuales y cultivos de cobertura y la utilización de materiales de soja que nos permitan hacer estas prácticas viene siendo, digamos, el camino. Así que bueno, todavía nos queda mucho por trabajar con ese tipo de herbicidas y después definir bien qué dosis y cuál de estos nos van a permitir realizar una buena aplicación secuencial. Sí, dentro de los herbicidas residuales habías anotado el diclosulam. Sí. ¿Lo controla de semilla y con qué dosis estaría controlando de semilla? El diclosulam que posicionamos nosotros en la aplicación de octubre, que mostraba en el barbecho corto, nosotros corto le llamamos desde octubre en adelante, utilizamos una dosis de 35 gramos y los controles fueron arriba del 80%. También tuvimos buenos resultados en presiembra, pero bueno, por cuestiones de rotación de modos de acción y por cuestiones climáticas que tenemos en la primavera temprana, preferíamos ponerlo en esa época y dejar las cloroacetamidas para la época de mejores condiciones cercanas a la siembra. Perfecto, eso estaría posicionado en el caso que vaya una siembra a soja, ¿no es cierto? Claro, como lo perfecto. posicionaba en el esquema, iba dirigida a la siembra de soja. Perfecto. ¿Y control foliar me preguntaste también? No, solamente el residual Está yo bien. había visto ahí. Gracias.
En la zona de Chaco Santiagueño es la zona donde más rápido se está adoptando los sistemas de WID y WISeeker. Sí. ¿Qué mezclas pondrías en el tanque para controlar matas y a qué dosis? Y bueno, para mata, como dije, en una sola aplicación es muy ineficiente. No, a menos que sea en la etapa de otoño, salida de soja, donde tenemos buenas condiciones. Si es en ese contexto, la salida de un cultivo de soja, que se produce un primer golpe con la acción mecánica de la cortadora, luego del rebrote, ahí sí podríamos realizar alguna aplicación localizada de un graminicida a altas dosis o una mezcla de glifosato con graminicida, que es lo que vimos en esta campaña, que teníamos buenos resultados en el control de mata. Pero si es en primavera, en una sola aplicación no pudimos controlar la maleza. Le estamos sumando al grifo y al graminicida un residual como arsenal y estamos llegando casi hasta octubre sin rebrotes. En esa época que vos estás hablando. Sí, bueno, el tema de aplicaciones o agregado de herbicidas residuales es una muy buena estrategia. Lo único que tenemos que pensar es en utilizar herbicidas que no tengan probabilidad de afectar un cultivo siguiente. Por ahí el uso de este producto que me nombraste, hay que tomarlo, es un arma de doble filo. Digamos, podemos hacer alguna experiencia en nuestro campo, pero no la puedo recomendar como práctica masiva sería. Sé que se está trabajando en el registro de arsenal para soja, se está trabajando, todavía no ha salido, pero en poco tiempo va a salir. Francisco, ¿qué estrategia manejarías para los lotes que irían a algodón? Bueno, dentro de la chacra nosotros estamos trabajando básicamente con los cultivos que se realizan en ese ambiente. La chacra ocupa un lugar muy puntual, de bandera 40 kilómetros a la redonda, y los integrantes que conforman la chacra no producen algodón. Por lo tanto, no tenemos ensayos en esa línea hasta el momento de experimentar con este tipo de cultivos. Así que eso lamentablemente yo no te lo podría contestar. ¿Tienen ustedes evaluado económicamente la estrategia, el costo de esta estrategia? Una. Y para zonas donde los veranos son más cortos que allá, donde el tiempo entre la siembra de maíz tardío y soja es mucho más corto que ustedes, ¿qué vislumbran para los preemergentes? Bueno, respondo primero la parte económica. Trabajar en sistemas sencillos como lo veníamos haciendo hasta ahora nos llevaron a este problema. Es decir, lo que estamos viendo ahora en el campo es un síntoma, toda esa complejidad de malezas es un síntoma de ese manejo sencillo que veníamos haciendo. Hubo una gran época donde se hizo mucha plata, el productor le fue muy bien, y en ese momento teníamos el bolsillo como para afrontar este tipo de estrategias y no lo hicimos. Ahora que tenemos el agua hasta el cuello, como, digámoslo en criollo, estamos pensando que lamentablemente es antieconómico. Pero lo que estoy viendo es que hay productores que están invirtiendo en producir su propia semilla de cultivo de cobertura, comprar para seleccionar la semilla para la máquina, una clasificadora de semillas, y veo otros productores que están comprando cada vez pulverizadoras más grandes, sistemas de aplicación localizada de malezas, y hay dos tendencias. Uno invierte en seguir profundizándonos en el problema y otros invierten en cómo reducir esos costos de la intensificación que nosotros necesitamos. Es muy complejo el tema económico, todos sabemos, nos afecta el bolsillo, pero bueno, lamentablemente hay que de a poco ir cambiando la mirada y de a poco capitalizándonos en cuanto a tener un campo más limpio y de esta manera seguir en el sistema. Pero es muy complicado la parte económica. Sí. Última pregunta.
Francisco, en el plan mostrabas una aplicación de residual antes de la cosecha. Sí. Eh, No, antes no, después. ok, porque lo veíamos en el gráfico y esa era la duda que teníamos. Si estaba antes de cosecha, digo, la llegada por ahí no me parecía que era suficiente de un residual pre-cosecha. No, no mostré, sino lo que mostré fue una aplicación, una siembra aérea de cultivo de cobertura sobre maíz. Quizá viste eso. Muy bien, bueno, me indican que los tiempos ya están vencidos. Igual nos quedamos un rato, Francisco se queda, cualquier duda que haya quedado se acercan y consultan. Despedimos a los disertantes con un aplauso.